Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 20 de abril del 2026 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y siguen anunciándose ahí vaguadas que van y que vienen, muchas lluvias por el Cibao, hemos visto ahí, sigue la situación de inestabilidad climatológica. Bueno, permanentemente estar pendiente de las informaciones que brinden las autoridades para evitar sobresaltos, evitar sorpresas desagradables, ¿no? Y que vaya usted a encontrarse en una situación incómoda, de peligro, de riesgo. Y hay que hacer caso a lo que ordenen y digan las autoridades que están mucho mejor informadas que nosotros. Bueno, señores, miren, hoy había muchísimos tapones en la ciudad, las quejas abundaban y es que todo se forma como hay una especie de efecto dominó. El metro de Santo Domingo, en estos días veíamos, había problemas en la línea 1G, qué sé yo. Y entonces hubo una falla eléctrica. Viene con problemas y lo curioso de esto y lo que llama la atención es lo recurrente que eso está sucediendo. Y esas cosas no suceden por casualidad, son consecuencias de falta de mantenimiento, carencia de inversiones para sustituir equipos que están ya obsoletos o gastados o lo que fuere, mantenimiento fundamentalmente, que implica inversión, porque esas cosas no pasan por casualidad. Aquella vez cuando el blackout, que el metro salió y se dijo que no habían plantas y aquello que se llevaron al que estaba en esa posición, evidentemente que había habido una desidia. Decir que había 10.000 galones de diésel y que hacían 10 años que no se usaban y que se habían deteriorado, se había dañado eso, y que cuando se fueron a prender las 17 plantas creo que de 2 megas cada una, son 30 y casi 40 megavatios que dispone el metro, diseminada, es que las baterías no servían, pero por Dios, obviamente, eso era descuido y falta de mantenimiento, por ese mismo falta de mantenimiento, porque eso debía habérsele regularmente, prenderlas, utilizarlas y comprobar su estado para que cuando hay una situación de emergencia, pues eso entrar inmediatamente, porque para esa es la idea. Bueno, entonces está llamando la atención la frecuencia con que ocurren esas situaciones. Ya hace un tiempo, ante un trabajo del listín sobre los servicios públicos y varios sobre los puentes y otras áreas, se tocó el tema del metro y se resaltaba el deterioro de la planta física, las estaciones del metro con graffiti, las escaleras dañadas, los ascensores defectuosos, estiércol de palomas, suciedad y ese tipo de cosas. Y yo recuerdo ese trabajo que publicó el listín. Y evidentemente dejar llegar eso ahí, no debemos asombrarnos entonces que sucedan esas otras cosas que estamos viendo que suceden desafortunadamente, con una frecuencia inusitada. Porque no digo que no pase una avería, que tampoco pasa por casualidad. Si usted lleva el protocolo adecuado de mantenimiento y se mantiene dándole seguimiento a los asuntos, eso no deberá pasar. Pero evidentemente que ahí está habiendo un problema, porque no puede ser posible que a cada rato haya una situación como esa, con esa frecuencia. Ahí estaba el tapón hoy, la gente en las estaciones, afuera, la cantidad de personas, llegando tarde a sus trabajos. Me parece que ya lo restablecieron, pero imagínese usted que usted salga a las 7, a las 6 de la mañana para su trabajo, que de ahí tiene que tomar otro vehículo, como por lo general sucede,
Y si estaba supuesto a llegar a las 7 a un punto y llega a las 9, ya a usted se le fue el día. Y ya ustedes podrán ver en las redes cómo estaban las estaciones y los tapones que eso conlleva aguas arriba. Entonces, yo creo que alguien debe dar una respuesta. Más que bueno, ya se restableció, fue una falla eléctrica, pero esto está pasando demasiado recurrente. Entonces, alguien debe velar porque eso no suceda. Una obra tan importante que da un servicio de tanta clase y calidad a la ciudadanía. Es un símbolo de desarrollo. Entonces, si lo destruimos, si lo dejamos destruirse, si lo dejamos deteriorarse, ¿en qué estamos? Y la imagen es un daño enorme, enorme, enorme. Por ese lado, y por otro lado, ahí hemos estado viendo todo el fin de semana la lamentable situación de lo ocurrido en Santiago, con unos motoristas y un chofer que lo persiguieron, lo hostigaron, una banda, un grupo, una recua, vamos a decir, una jauría. Y el señor fue hasta una estación de policía y a la cosa de la justicia y lo persiguieron y lo agredieron, una turba. Y al final lo apuñalaron y la persona falleció. Una salvajada, solamente nada, algo inconcebible. Aquí por cualquier, quítame esta paja, por cualquier rayadura del vehículo, los motoristas te pasan por la derecha y por la izquierda, ellos nos respetan. En las esquinas tú vas a cruzar, la mete manda a cruzar y ellos se meten todos. Aquí no se respetan las leyes, ellos andan como chivos sin ley, haciendo y deshaciendo, y si tú le dices algo porque te cruzan por la derecha y por ahí no se rebasa. Y si tú vas a doblar hacia la derecha y él viene por ahí y tú por mala suerte o lo que fuese, hace que ese señor se caiga, ya tú tienes un problema, siendo él que está violando, pues tú no te supones que por ahí debiera cruzarte nadie. Pero aquí vivimos como en la ley con la ley de la selva. El más guapo, y si tú le dices algo, te rompen el retrovisor, te lo hacen, no sé, te dan con el casco en el vidrio. O sea, aquí yo no entiendo qué es lo que vamos a hacer, pero las autoridades, me parece a mí, que han sido sobrepasadas, se les ha ido de la mano esa situación. Y también debe haber, aparte de la aplicación y del régimen de consecuencias, evidentemente ese asesinato de Santiago no puede quedar así impune. No pienso que no vaya a quedar impune, pero fue una turba, ¿no? Según uno ve en las redes. Pero hay gradaciones de culpabilidad y de responsabilidad del hecho. Y en función de las mismas, pues debiera ser la sanción, pero que sea drástica y que pudiera servir de ejemplo, que sea ejemplarizadora para que los otros se vean en ese mismo espejo, para que le mandemos una señal a la sociedad y a esos mismos individuos salvajes, violentos, díscolos, abusadores, agresivos. Pero también tenemos que hacer campañas de concientización. Las autoridades, muchas, que la delincuencia, que la violencia, todos son para numeritos y numeritos van y numeritos vienen y uno no lo percibe en la práctica, en la sociedad. Todo lo contrario. Santiago se ha convertido en a cada rato aparece un lío, una cosa cuando es de droga, de sicariato, cuando es de una cosa y de la otra. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
nos hemos encogido de brazos ya, entregarnos, pues no se puede. Y las autoridades tienen obviamente no pueden culpársele de esa cosa, de ese hecho puntual, pero de hecho de ese descontrol que hay con los motoristas en las calles y la falta de educación cívica y de educación de tránsito. Pues por algún sitio tenemos que empezar. Yo creo que ambas cosas hay que hacerlas, que haya régimen de consecuencia y también una gran campaña de los medios de concientización para ver si por lo menos le llevamos, educamos un poco a este pueblo que tan díscolo que se está comportando en ese sentido, por supuesto. Eso entonces fue Santiago, aquí lo del Metro Santiago. Y miren, la señora embajadora norteamericana tiene los bonos altísimos en el sentido el beneplácito de la ciudadanía, porque ella es una persona primero, muy preparada, segundo, con su entrenamiento de esa gente, ella tiene esas habilidades para hacer llegar a las personas de manera hasta sincera, no hay por qué ponerlo en duda, y se ha manejado muy inteligentemente y se ha acercado a los sectores nacionales representativos. Ha ido lo primero que hizo fue a la iglesia, a la catedral, a Higüey, con los empresarios, con los políticos, visitó a Fernández, Donel Fernández, al senador del distrito, Omar Fernández, visitó a Danilo Medina. En una ocasión, pudiera ser anécdota, pudiera no ser cierto, simplemente lo voy a comentar, que la señora embajadora tiene sus bonos muy altos aquí en la República Dominicana por esa manera, esa apertura, cómo se ha manejado, las entrevistas que dio, lo que dijo en estos días, recuérdese, ¿no? Lo de la DEA, la decisión que tomó de sequitrillar a todo el que estaba en la DEA, descabezó todo eso ahí, están sometidos, y ella decía, no, pero yo creo que ahí, como yo decía por aquí también, ahí no es nada más que el asunto de las visas y que están dando unas visitas por ahí. No, para mí eso es lo de menos. Y ella lo dejaba entrever en esa entrevista que le dio al grupo, a los Foques. Y ya lo hizo de la manera deliberada, porque es la primera que ha ido. Entonces, esa situación, obviamente, le ha granjeado, estuvo en el colmado famoso, La Venganza, compartiendo. Ella es muy abierta y eso le ha traído, o sea, cae bien. Pero fuera de eso, las acciones que ella ha tomado nos evidencian que es una persona como, por supuesto, por su preparación y por su experiencia y su historia, de armas tomar, que no se anda con paños tibios, y que al pan le dice al pan y al vino vino. Y eso es bueno porque también deja entrever, ella dijo, yo no voy aquí no importa rango, posición ni estatus. Y yo, porque ¿quién? ¿Te acuerdas cuando de las investigaciones y lo que tenía que ver con lo que se estaba haciendo de la DEA? Yo dije, pero se está refiriendo aquí a quien puede tener rango, posición y estatus, son funcionarios del gobierno de esta administración, porque aquí es donde ella está asignada. Ella no está en ningún otro lugar. Cuando habló aquella vez de la corrupción y ese tipo de cosas. Bueno, ella en su accionar ha evidenciado que es una persona, como le digo, de armas tomar y que deja las cosas bien en claro. Esta administración del presidente Donald Trump, con todas sus problemas, falencias y todo, ha tenido una política muy clara en relación a muchos países del área y a la cultura woke, los asuntos de los LGTB y ese tipo de cosas y otras más. Tiene una postura muy claramente definida. Ha chocado con Lula, ha chocado con Petro, ha chocado con la propia Sheinbaum, la de México, se ha manejado más o menos un poco inteligente ante los embates con los asuntos estos de las tarifas, ¿verdad?
y ha buscado un mayor acercamiento con Canadá, que son los dos afectados en relación a los Estados Unidos, pero ha podido sobrellevar la carga. Bien, pero la administración del presidente Trump tiene unos lineamientos muy claramente definidos. Con quién está alineado, con quién está. Mira, a la cumbre no invitaban a Petro, creo que fue, a quién es, y así sucesivamente. Hay gente con la que él no. Entonces resulta que el ministro de Justicia nuestro, eso lo reciente nombrado, a Antoliano, que era el jurídico, estuvo en una actividad, en una cumbre que se llamó la Cumbre Progresista, los progres. De hecho, todo lo de Trump en su guerra cultural ha sido en contra de los progres. Nosotros también entendemos que los demócratas en su accionar también se pasan de frenada, con demasiado liberalismo, libertinaje, para llamarlo de alguna otra manera. Y evidentemente esa es una política cultural, un alineamiento que ha sido muy claro. Resulta entonces que al estar el ministro de Justicia y salir en una foto con Pedro Sánchez, el primer ministro de España, en Barcelona se celebró la cumbre, la embajadora ha querido dejar las cosas en blanco y negro con relación a esto. Cuestionó la cumbre porque ahí están todos, imagínense, dice ella, cuando la izquierda global pronuncia las palabras cuidado con la desinformación, eso lo dijo el propio Antoliano, está abogando por la censura simple y llanamente, escribió doña Francis Lee Campos, la embajadora norteamericana. Esas son las cosas que dijo Antoliano allá. Está abogando por la censura simple y llanamente. Aquí hemos estado peleando con la ley de trata. ¿Ustedes se recuerdan que no sé si era la ley de trata, la del DNI? Que un sinnúmero de cosas. Aquí ha habido muchos aprestos. No necesariamente por esto, pero aquí parece que, y ahora el ministro ha salido a decir que no, que ellos no cuestionaron, que él no firmó nada, que él participó en eso, en la cuarta cumbre en defensa de la democracia celebrada en Barcelona. Tiene bonito nombre, pero ahí todos son casi, como quien dice, de los que están en la acera opuesta del presidente Trump en sus lineamientos políticos y económicos. Aunque lo económico se discute y se negocia y al final es negocio. Pero ahí aparece una foto de Peralta, Antoliano, saludando a Pedro Sánchez y la embajadora, aparte de haber dicho eso de que cuando la izquierda global habla, lo que está propugnando es por la censura. Peralta dice que habló sobre la lucha contra la desinformación, lo que definió como una perturbadora realidad nacional, pero que el país no se suscribió ninguna declaración de la cumbre. Ahí estaba Lula, Petro, Sheinbaum, etcétera. Y la embajadora pues se pronunció de esa manera y no solamente eso. Usó una frase del Apocalipsis 3:16 que yo les recuerdo haber dicho a un amigo escritor que andaba siempre propugnando por una candidatura en un tiempo, pero no se atrevía a decirlo, era como subyacente, era por abajo, como esa candelita que queman. Y yo un día en Twitter le dije, pero tú estás, y les reseñé esta frase que decía, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. A esa gente que no asumen posiciones y quieren estar como con Dios y con el pájaro malo al mismo tiempo. Y la embajadora se lo cantó en blanco y negro porque, como les decía ahorita, ella es muy abierta, es muy simpática, ella es muy gregaria, le gusta, se reúnen y eso, pero como ha demostrado, ella es de armas tomar. Porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso ha generado cierto resquemor en la administración porque hay una cumbre, está invitado el presidente. Realmente el presidente es el que establece la política internacional nuestra, pero al final del día este es el ministro de Justicia, su consultor jurídico, ex consultor jurídico. Y eso se va a explicar, se va a decir lo que usted quiera para allí, para acá, pero puede ser que tenga sus repercusiones.
o se quede ahí, pero también, pero definitivamente lo que sí sale a relucir es que a veces la gente no sabe en qué pie está parado, porque usted si tiene una política que no es alineada con la de esos grupos, ¿a qué va a participar en una actividad donde están esos grupos? Porque al final del día tú no puedes estar con la derecha y con la izquierda, tú tienes que, porque no eres frío ni caliente, no te defines, te vomitaré, es lo que le está diciendo la embajadora. Pongámonos claro, o están allá o están con nosotros. Eso es lo que gracias, eso es lo que le ha querido decir con esa frase bíblica. Pero vamos a ver cómo el presidente lima esas asperezas, eso se pasará, pero es una cierta pifia de nosotros. Como que no sabemos en qué estamos. Una novatada, llamémoslo de otra manera. Señores, el crudo, miren, el presidente Trump dice que los iraníes le van a dar el uranio, que lo van a buscar ellos en conjunto, que va a seguir con el embargo, pero que estén de acuerdo, que los iraníes están vueltos locos por negociar con él. Ahí Irán le dijo, nosotros no vamos a mandar, hoy se va a estar en Pakistán, mandó a J.D. Vance, dijo primero que no iba, después lo mandó, y dijo Irán que no va. ¿Por qué? Le acaban de incautar, eso el sábado, un buque. Irán cerró de nuevo el estrecho de Hormuz. Habían pasado unos cuantos petroleros, 8-12, el embargo, el cierre que le ha establecido la Marina norteamericana hizo que se devolvieran unos buques. Hubo un buque que le dispararon, se lo incautaron, un carguero iraní. Irán cerró de nuevo el estrecho. El petróleo bajó 12%, 11.45 hasta los $82.85. Eso fue el viernes. El sábado fue que se dieron todas estas situaciones. Los contratos de referencia cayeron $10.84. Entonces, en la semana, el West Texas Intermedio tuvo un acumulado de 13.12% de caída, casi $13 de precio. Ahora mismo amaneció, cuando yo empezaba el programa, ha subido a 86, 2,78, 86,18. Está el barril ahora mismo en tiempo real. Pero lo que ha pasado es todas esas incertidumbres que ha habido. ¿Está cerrado? ¿No está cerrado? El embargo, dice Irán que las pretensiones norteamericanas son demasiado excesivas, que ellos ni siquiera van a ir ahora a la segunda ronda, que deben estar negociando en Islamabad, en Pakistán. Volvió y cerró. Irán dice que había aceptado de buena fe autorizar buques bajo supervisión de la Armada, de los cuerpos revolucionarios de la Guardia iraní, y por unos canales especiales bajo control, nada de buques militares de los países aliados, tampoco de Estados Unidos, pero de Israel. Un número limitado de petroleros y buques comerciales, había dicho Irán. Y el sábado volvieron y lo cerraron unas horas después de haberlo reabierto. Pasaron algunos buques en la madrugada. Dice Irán que ante los actos de piratería amparados en el llamado bloqueo, cualquier intento de acercarse al estrecho de Hormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo. Le dispararon a unos buques, tuvieron que devolverse los iraníes. O sea, entonces no es como dice Trump, porque Trump dice, todo lo que Xi Jinping quiere negociar están locos por negociar conmigo y me están llamando embuste, salen después desmintiéndolo. Esas son de las cosas que siempre ya uno coge con pinza lo que dice el presidente Trump, porque él siempre es el otro que quiere negociar con él, no es ellos que buscan. No, el otro que está vuelto loco, el otro quiere negociar con nosotros, porque es un asunto del ego. No es de visión estratégica de un Estado, como decía Kissinger. Los Estados no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Pero aquí es más el aparentar. Nosotros tenemos la armada más grande, le destruimos los marinas, le destruimos los misiles. Bueno, pero si le destruiste todo eso, ¿cuál es el miedo entonces? Y que ahora amenaza que le va a volver, si no entran a un acuerdo, le va a bombardear, como ya le había dicho los otros días, que por 10 días, en las 2 semanas estas que se está negociando,
las plantas eléctricas, las estaciones de generación, los puentes, todo eso son crímenes de guerra, pero a él yo le decía, él le da tres pitos a ese tipo de cosas. En estos días salió una información, les decía el viernes, de un oficial de inteligencia norteamericano que decía que no se sabían la cantidad de los miles de misiles que todavía tendrían Irán y de drones ni se diga en sus subterráneos. Entonces, esas cosas es lo que tiene los mercados totalmente confundidos y en realidad uno oye a Trump decir que el otro está por negociar y que acordó tales y cuales cosas, entonces inmediatamente de allá le responden que eso no es cierto, que eso no es verdad. Entonces, el bloqueo estadounidense de los puertos seguirá totalmente en vigor hasta el final de las negociaciones, dice Donald Trump. Entonces los iraníes dicen que no, y no van a pasar ningún barco. Dejaron pasar como 8 petroleros y 2 metaneros el sábado, y algunos cargueros, pero no es la gran cosa. Recuérdense que por ahí pasaban alrededor de 130 barcos diarios. Vamos a decir que 60 y 60 para un lado y para el otro. 60 para allá, 70 para acá, 130 buques, de los cuales el 60% eran petroleros. Entonces, ha habido muchos incidentes en estos 2-3 días, del sábado, sábado y domingo. Dice Trump que había un acuerdo muy cerca y que Irán había aceptado entregar el uranio enriquecido. Y Irán dice que no. Entonces uno no sabe a qué atenerse, es como ya les digo. Amenaza con destruir ahora los puentes si no aceptan el acuerdo. Y dice él que le está siendo justo y razonable. Irán abrió fuego contra un buque francés y un carguero del Reino Unido, pero Irán rechaza nuevas negociaciones con Estados Unidos. Ahora no se sabe si están en Islamabad, si al final fueron. Dice Irán que no está dispuesta a perder el tiempo en conversaciones prolongadas e infructuosas. Y aquí llama la atención, ¿por qué dice Trump que el otro quiere negociar y que el otro ha aceptado? Aquí hay un juego más de mercadeo para impactar en los mercados. Fíjense cómo bajó 12%, casi 13% el petróleo el viernes al cierre. Y tenemos 2 días de descanso aproximadamente, vamos a decir, en términos de los mercados. Y hoy abre de nuevo, ya empieza a subir. El Dow Jones casi en 49,000 unidades. O sea, con esas informaciones, él impacta a los mercados. Hay gente hablando, ya lo habían instruido en la Casa Blanca, porque es Vox Populi a nivel de los mercados, de que hay gente manejándose con información privilegiada, que como saben que Trump, va a decir una pausa de 2 semanas, pues el petróleo va a bajar, y si ellos tienen inversiones en ese sector, venden a tiempo, esperan que baje y vuelven de nuevo, compran y se hacen de un billete larguísimo. Entonces, aquí a mí me parece que Irán, el problema lo tiene realmente Trump. Irán ya es muy poco lo que tiene que perder. Si le destruyen las plantas y eso, y ellos han amenazado con que van a destruir todas las instalaciones de infraestructura petrolífera y comerciales que hay en el Golfo. Y ahí sí sería un daño eterno para todo el mundo. Pero dice Irán que no está dispuesta a perder su tiempo en conversaciones prolongadas e infructuosas. Pero Trump siempre para diciendo que ellos sí quieren negociar y que le andan buscando la vuelta y que ahora hay un nuevo régimen. No hay ningún nuevo régimen, es la misma cosa. Que estos son más razonables. No es verdad que son más razonables, son los mismos. Es más radical el hijo que el papá ayatolá que le mataron. Le dispararon a un buque francés, le dispararon a un buque británico. Ustedes cierran, tienen que pasar por aquí bajo la supervisión, bajo los asuntos técnicos, lo que ellos habían acordado. Trump lo presenta de otra manera e evidentemente impacta los mercados. Y hay gente que se está haciendo de dinero en función de eso. Y en términos de largo plazo, el daño lo experimenta Trump con este incremento de los precios de los combustibles.
porque al final del día no se olvide que por más que son 13 millones, aproximadamente entre 11 y 13 millones de barriles que han sido afectados, que salen por el Golfo, por el estrecho de Hormuz, la diferencia de los 20 millones de barriles, que hay otra porción, unos 7 que están saliendo por un oleoducto que tiene Arabia Saudita hacia el Mar Rojo, y por ahí está el estrecho de Bab el-Mandeb, que si los hutis se deciden cerrarlo a tiro limpio por ahí, entonces va a ser otro problema. Entonces, yo pienso que el hecho de que las amenazas de Trump vuelve y las ratifica, de volver a acabar con todas las plantas, si no hay un acuerdo, el acuerdo es el que a Trump le guste, al que a Trump le convenga, pero en una negociación no necesariamente siempre es así, o no debe ser así. Se supone que es un quid pro quo, tú me das, yo te doy, yo cedo, tú cedes. Se trata de buscar un acercamiento, un advenimiento, en función de quien tenga. Cuando Trump dice, le dijo a Zelensky, tú no tienes las cartas, dijo Zelensky, yo estoy jugando baraja, dependiendo de la posición de fuerza que esté negociando unos con otros. Evidentemente que es una guerra asimétrica desde el principio. Irán nunca ha tenido cartas, como llama Trump, para enfrentar a la Marina norteamericana, a la fuerza norteamericana e israelí, pero ha tenido esa situación geoestratégica, de ese estrecho, de complicarle la vida al mundo entero, a los propios Estados Unidos, y miren cómo está el precio de los combustibles en $4 promedio en los Estados Unidos. Y la inflación que viene repuntando, que cerró en 3.3% cuando había cerrado en febrero 2.4%. Entonces todos esos son vectores que afectan, y mientras más se prolongue la situación, más repercusiones económicas va a ir teniendo. Ya lo hemos analizado en varias ocasiones aquí, hasta las opiniones de reputados economistas, cuáles son las diferentes opciones, y que ya de por sí el daño está hecho, con más de 40 facilidades de infraestructura energética afectadas y las potenciales que pueden haber, porque tan pronto Trump le vuelve y le lance una bomba a un puente, al puente que le destruyó, que le tiró una bomba los otros días, era un puente que está en construcción, alegando que por ahí lo estaban usando de uso dual para transportar armamentos o lo que fuere. Pero cuando Trump le dijo a la AFP el viernes que había un acuerdo de paz, estaba muy cerca, es porque a él le interesa mandar esa señal a los mercados, como le digo. Pero a Irán no le interesa que sea así. A Irán le interesa darle largas al asunto, porque entonces así la presión la pasa, la pelota cargada, la presión la pone del lado del gobierno norteamericano, del presidente Trump. Y cuando Trump dice que Irán aceptó que van a ir a sacar en conjunto, excavar el uranio que está enterrado por las bombas que tiraron por allá, Irán dice, eso no es verdad, nosotros no hemos llegado a nada de eso. Entonces hay analistas que interpretan que estos no son que más manejos mediáticos del presidente Donald Trump para impactar los mercados. Como lo hizo aquel lunes antes de que arrancara, que amenazó con 48 horas y no se sentaban a abrir y todo lo que fuera. Y el lunes salió con su tuit diciendo que no. Entonces hubo gente ahí, ¿se acuerdan? Como 550 millones de dólares en ventas rápidas de gente que vendió 15 minutos antes de que abriera la bolsa, antes de que se diera a conocer la noticia. Entonces, esas son las cosas que están en el panorama, en el tapete. Israel estableció una línea amarilla hasta de donde no pueden estar los Hezbollah, pero ahí no hay nada claro en el panorama todavía. Como les repito, Trump lo promociona y lo vende, que aquellos están vueltos locos por negociar con nosotros, pero eso no es más que una manera de él impactar los mercados para ver cómo atenúa el impacto negativo que está teniendo esta situación. El estrecho estaba abierto antes del 28 de febrero. El estrecho se cierra después de los ataques de Donald Trump. Entonces, él no le puede culpar a más nadie, aunque se ha intentado y se ha querido. Bien, vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.